soy Daniel, desarrollador de aplicaciones móviles. Hoy vamos a continuar con nuestra aplicación iOS. En concreto, vamos a añadir soporte para base de datos. Antes de decidir cuál queremos, os voy a hablar de las dos opciones que tengo. Por un lado, Core Data, que es la base de datos que proporciona iOS por defecto. Por el otro lado, tenemos Real, base de datos que es propiedad de MongoDB. Al igual que MongoDB, es una base de datos no relacional. De entre las dos, y después de haber trabajado con ambas en proyectos grandes, me quedo con Real. Pero esto ya es una opinión personal. A nivel de manejo, instalación y en el día a día, me ha resultado mucho más cómoda. Vamos a ver cómo podemos añadirla. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a File, Add Packages y copiamos la URL que nos proporciona. Nos indica que debemos escoger los paquetes a instalar. En mi caso voy a instalar ambos y una vez acabe lo tendremos aquí listo para empezar a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser definir cómo vamos a almacenar esos datos en nuestro dispositivo. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser definir nuestro modelo. En cualquier sistema gestor de base de datos es un básico. Lo que vamos a hacer es una carpeta dentro de Model. Y aquí vamos a añadir un archivo MovieDB. Importamos el modelo real y creamos nuestra clase MovieDB. Ahora, esto es importante. Nuestra clase debe heredar de Object, ya que es un tipo que Real ha diseñado para definir nuestras entidades del modelo. Lo siguiente que haremos va a ser ir definiendo una a una las propiedades que queremos que se almacenen. En nuestro caso vamos a poner unas pocas de momento. Como veis, las he copiado de nuestro objeto Movie. Aunque sean las mismas propiedades, prefiero tenerlas siempre separadas, porque esto en un futuro puede llegar a cambiar. Lo que tenemos que hacer ahora es añadirle el property wrapper persistent, y con esto estamos marcando que estas propiedades van a ser persistidas en nuestra base de datos. Además, sabemos que ID va a ser único y que no se va a repetir. Entonces, este va a ser nuestra primary key. Así que lo marcamos en nuestra property wrapper. Ahora nos está fallando porque nos dice que no hemos inicializado las variables, así que vamos a hacer un constructor. En el constructor, antes de nada, debemos llamar al método init del objeto padre. Una vez tenemos listo el constructor, vamos a empezar a configurar nuestra base de datos. Voy a crear un grupo para la base de datos y lo primero que voy a hacer va a ser unas pocas enumeraciones y un archivo de configuración. Esta enumeración nos servirá para configurar el tipo de escritura de base de datos. En disco, que será lo normal, o en memoria, que lo podremos utilizar para test. Esta enumeración nos ayudará con el nivel de detalle de debug. Esta enumeración nos da los distintos errores que podremos tener al manejar la base de datos. Y por último voy a añadir una clase donde tendré la configuración. En la configuración hay varias cosas que voy a necesitar. Por un lado, el tipo de escritura que vamos a tener. Y la vamos a indicar con nuestra enumeración database write type. También queremos saber el nivel de debug. Para ello tenemos database debug verbosity. Otra cosa importante es la versión del esquema. Esto es importante porque cada vez que tengamos cambios en nuestra base de datos debemos aumentar este número. También vamos a tener un array con las distintas entidades del modelo, de modo que cuando configuremos nuestra base de datos le diremos que tiene una entidad MovieDB. Si tuviésemos más entidades, iríamos añadiendo en este array esa entidad. Y si tuviésemos otra base de datos separada con otras entidades, podríamos indicarle las otras entidades que tiene. Y hablando de tener otras bases de datos, vamos a darle un nombre a la base de datos. Como veis, he creado una propiedad privada para almacenar el nombre de la base de datos. Y tengo un getter público que le añade .real a ese nombre. Me creo ahora un constructor. Ahora lo que vamos a hacer es una clase que nos ayude a manejar tanto la conexión para que sea una conexión única siempre, así como las peticiones get y save que vamos a necesitar por el momento. Dado que Real tiene opción para almacenar tanto en base de datos local como en servidor, con RealSim, lo que voy a hacer es dividir en dos archivos. Por un lado tendré la clase, que será donde tendremos la configuración de las bases de datos locales, y por otro lado un protocolo. Empezamos con el protocolo, al cual he llamado database. Bien, por un lado sabemos que vamos a tener nuestra base de datos, la cual tendrá un get. También tendremos nuestro archivo de configuración. Empezamos ahora con las funciones de get. Para el listado de películas vamos a hacer una función get que devuelva un listado. En este caso son películas, pero podríamos tener otro tipo de objetos. Así que lo que vamos a hacer es utilizar genéricos. Así que le decimos que nuestro get va a devolver objetos de tipo T
que heredan de object. Por parámetro le indicamos el tipo que vamos a estar leyendo. También vamos a devolver un error y lo que vamos a devolver es un results de t, que es una estructura que proporciona real. Es una especie de array supervitaminado con muchas más funciones. Para leer el detalle de la película en el que vamos a tener un único resultado, podríamos hacer una función que buscando por la primary nos devolviese un t, pero en mi experiencia esto no es la mejor opción. Primero veamos cómo lo vamos a hacer y cuando lleguemos a la parte de detalle de la película os explico por qué no deberíamos hacerlo así. Vamos a hacer primero un t de object, igual que antes, también con su tipo, y lo que vamos a hacer es indicarle una query. Y vamos a poder lanzar excepciones también y finalmente un results de t. Esta función básicamente lo que nos va a permitir es hacer cualquier tipo de consulta. Cuando llegamos al detalle de la película, no os preocupéis, vamos a ver cómo se hace y veréis que es muy sencillo. Con esto hemos terminado de definir las funciones de get. Vamos a definir la función de save. Nuestra función de save recibirá una secuencia de objetos que deben implementar object. Y por último voy a implementar un par de funciones de debug y un reset. Una vez tenemos definido ya nuestro protocolo, lo que vamos a hacer es definir la clase que va a manejar la base de datos. Bien, nuestra clase para manejar base de datos va a manejar tanto base de datos en disco como en memoria. Esto es importante ya que nos servirá tanto para la aplicación real como para los tests. Vemos que al estar implementando database nos da error porque no estamos implementando los métodos necesarios. Vamos a añadirlos. Empezamos definiendo configuration y database, las cuales voy a hacer internas para que no estén disponibles hacia afuera. Para el caso de configuration voy a dejar que a través del constructor se defina. Y para el caso de database lo que voy a hacer es un getter. Así que lo que voy a hacer es cambiar esta, hacerla privada y voy a volver a definir database con un getter. ¿Y qué hará este getter? Pues bien, va a verificar si guión bajo database es igual a nulo. Al final de todo vamos a poner que devuelva database con guión bajo. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar a un método configure que vamos a crear ahora. El método configure lo metemos dentro de un try catch. De este modo estaremos recogiendo los errores. Antes de configure voy a crear rápidamente el método reset, que simplemente lo que hará será setear a nulo la base de datos. Y ahora sí, vamos con el método configure, el cual debe lanzar excepciones. Vamos a empezar por el final, es decir, definiendo database. Así, de ese modo, veremos qué es lo que necesita. Database va a ser una instancia real, tiene varios constructores. El que nos interesa a nosotros es este de configuration, así que lo llamamos y vemos que necesita un objeto configuration, así que lo vamos a generar aquí. En este caso es muy sencillo, simplemente real.configuration y ya lo tendremos. Ahora tenemos que ir configurando varias cosas de este objeto y vemos que tenemos por un lado la versión del esquema. Esto era una de las cosas que teníamos en nuestra clase configuration, así que lo seteamos. Otra cosa importante es decirle que no va a ser de solo lectura, ya que queremos almacenar datos en nuestra base de datos. También le vamos a indicar cuáles son las entidades del modelo, así que hacemos configuration.objectTypes. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar los casos en los que la escritura es en disco o en memoria. Así que vamos a hacer un switch de configuration type. Tenemos dos casos, en disco y en memoria. El caso de memoria es el más sencillo, simplemente debemos tomar file URL y definirlo a nulo. Y nos pide además un in-memory identifier, cual vamos a poner configuration.databasename. Al no tener file URL, interpretará que es una base de datos con almacenado en memoria. Por defecto, al instanciar configuration, file URL ya se está seteando con un valor por defecto. Pero en nuestro caso le vamos a dar un nombre propio. Tenemos un dbconf.fileurl igual a file URL que lo vamos a definir ahora. Y dado que en dbconf.fileurl ya tiene un valor por defecto, vamos a tomar toda esta ruta, vamos a eliminar el último componente de la ruta, que en este caso será default.real, y lo que vamos a hacer es añadir nuestro propio nombre de base de datos y será configuration.databasename. Vale, al tener un warlet, lo que vamos a hacer es
devolver un error, punto database name error. Y de este modo ya tenemos configurado si es una base de datos en disco o en memoria. Aquí vamos a añadir un try catch y en el catch mandamos el error a un debug. Compilamos y la clase nos sigue diciendo que no conforma el protocolo de database. Nos faltarían por implementar varios métodos: los get, el save, el debug. Dado que en un futuro voy a querer utilizar estos métodos también para bases de datos con RealAsync, lo que voy a hacer es definir estos métodos dentro del protocolo. Esto se consigue con extensiones, así que hacemos una extensión de database y empezamos copiando este método. Antes de nada, verificar que la base de datos no es nulo. En caso de ser nulo, pues nada, vamos a crear un error. Le decimos que la instancia no está disponible y además vamos a lanzarlo. Esto lo iremos haciendo en cada uno de los métodos de get y save. Y ahora, para obtener todos los objetos vamos a utilizar database, que ya sabemos que no es nulo en este punto, y vamos a utilizar el método objects. Este método recibe un tipo y lo que va a hacer va a ser obtener todos los objetos de una colección. En nuestro caso concreto vamos a obtener todas las películas. Vamos con el siguiente método de get. Este era el que tenía la consulta. Por un lado copiamos y pegamos esto. Vamos otra vez a obtener todos los objetos de la colección y lo que vamos a hacer es un where. Este where lo que va a recibir va a ser una consulta, que es nuestra query. Después, cuando lo utilicemos, ya veréis que es muy sencillo. Llegado a este punto, el siguiente método va a ser save, pero en este caso no lo voy a meter en la misma extensión. Lo que voy a hacer va a ser separarlos por tipo. De este modo va a quedar más organizado. Aquí tengo ya mi método creado de save, copio pego esto, con database llamamos a write. Este write lo que va a hacer va a ser abrir un hilo seguro en el cual se va a poder realizar operaciones de escritura. Dentro de este lo que vamos a hacer es añadir los objetos, en este caso objects. Y este parámetro update es muy interesante. Lo que vamos a hacer es setearlo con modifier. Cuando vengan registros con una primary key repetida y si encuentre IDs repetidos, lo que tengo que hacer es sobreescribir la información de los repetidos. Vale, todo esto lo vamos a meter dentro de un try catch y vamos a capturar los errores. Ok, hasta aquí ya tengo nuestros métodos de get y save. Vamos a seguir definiendo los debugs. Hago otra extensión aparte y en este caso ya los tenía preparados, así que copio y pego. Van a ser muy sencillos, simplemente mostrar información con print. Bien, vamos ahora a Local Database Manager, compilamos y vemos que ahora ya deja de fallar, con lo cual vamos a tener Local Database Manager que sabe cómo instanciar una base de datos local. En un futuro tendremos una para RealSync y ambos van a compartir todos estos métodos. Siguiente paso y por fin ya es empezar a utilizar todas estas clases. Así que vamos primero a nuestro módulo de inyección de dependencias y la definimos aquí. De este modo tendremos una única instancia siempre de nuestra base de datos. Si no visteis el vídeo donde hablo sobre la inyección de dependencias y cómo utilizar esta librería, os dejo una tarjeta por aquí donde podréis verlo. Bien, primero vamos a configurar nuestra base de datos. Instanciamos Local Database Manager. Necesitamos una configuración, así que vamos a crearla ahora. Va a ser de tipo Database Configuration y vamos a tener varios parámetros. Por un lado, Database Manager, le vamos a llamar Movies. El tipo en este caso va a ser en disco. El nivel de log le vamos a poner que muestre todo. La versión del esquema va a ser la 1. Acordaros, siempre que añadáis cambios tenéis que venir aquí. Y por último le vamos a indicar cuáles son las entidades que va a utilizar esta base de datos. En nuestro caso vamos a tener MovieDB. Devolvemos Local Database Manager. Por último voy a cambiarla por Database. De este modo, cambiar entre una base de datos local o una síncrona va a ser muy sencillo, ya que ambas van a implementar este protocolo. Vamos ahora a nuestro View Model. Ya que tenemos configurada la inyección de dependencias para nuestra base de datos, vamos a llamarla aquí, @injected. Aquí tendríamos que llamar a nuestra base de datos y nos hacemos una propiedad privada. Ahora en LoadMovie, si nos fijamos, tenemos una única fuente de datos. Y lo que vamos a hacer es añadir dos fuentes de datos. Por un lado vamos a tener la base de datos y por otro el API. Lo que vamos a hacer es tener como única fuente de la verdad
a nuestra base de datos. Para ello dejamos de setear movies con los datos que nos vienen del API. Los datos ahora van a ir del API a la base de datos y de la base de datos a nuestra vista. Así que tomamos data response, value.results, compatmath y aquí tendremos API item, bastante parecido a como lo hacíamos antes. Ahora instanciamos un objeto de tipo movie, que va a ser en este caso igual que el que teníamos antes, así que copiamos y pegamos. Este compatmath nos va a devolver un array de tipo object. Este compatmath nos va a devolver un array de objetos tipo object, que si os acordáis es lo que le pasamos al método save. Así que vamos a meter el resultado en objects, vamos a decirle que el tipo es de tipo object, va a fallar porque no tenemos importado Real Suite y aquí vamos a hacer un Database Manager Save Objects. Al hacer esto lo que tendríamos es que el API hace la petición al listado de películas, cuando llega la respuesta se crea un array de tipo object con todas las películas que van a ser de tipo MovieDB y finalmente la base de datos los almacena. Nos faltaría setear movies. Un poco más abajo, aquí vamos a hacer nuestro get y aquí le vamos a decir que queremos la colección de objetos MovieDB. Y aquí lo que vamos a utilizar es un collection publisher, ya que este results nos permite estar observándolo. Le decimos que nos suscribimos en un displace queue, que va a ser un hilo en background. A los objetos le hacemos un freeze. Aquí le vamos a indicar dónde lo vamos a recibir, en este caso en el displace queue.main. Y ahora vamos a utilizar el método sync. El método sync lo que va a hacer es que cada vez que la colección cambie, es decir, que se añadan o se eliminen objetos, va a recibir notificaciones de un nuevo estado por aquí. Por último, el store, que le vamos a decir que es en cancelable. Y aquí tenemos que transformar los objetos MovieDB que vienen en results en objetos tipo movie. Entonces, para eso lo que hacemos va a ser un results.compatmath y aquí convertiremos los MovieDB a movie. Por último, este array resultante lo que vamos a hacer es seteárselo a movies. Hemos pasado a estar seteando movies aquí directamente desde el API a tenerlo aquí en la consulta de base de datos. Vamos a ver cómo funciona. Bien, como veis sigue funcionando igual. Y vamos a ir ahora al detalle de la película. Me voy a copiar esto y lo pego ya directamente en Movie View Model. Voy a copiar cómo se transforma un objeto de API a un objeto de base de datos y ya me lo llevo para aquí. Aquí la transformación del API a un objeto de tipo movie la voy a eliminar como hicimos antes. Creamos una propiedad movie, un array de objetos para poder añadir esta propiedad. Nos tenemos que acordar de importar Real Swift. En Objects hacemos un append de nuestra movie y finalmente vamos a salvarlo. También voy a eliminar el else, ya que va a ser la base de datos la que se tiene que encargar de este detalle. Al igual que antes, fuera de la petición del API, vamos a poner la petición a la base de datos. Así que me vengo por aquí y copio todo esto, ya que será muy parecido. Vamos a querer también una colección de objetos tipo movie, pero queremos filtrar por la primary key ID. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el otro método que teníamos de get, al que le podíamos indicar una query. Y veis que lo que le estamos pasando es una función. Así que lo que vamos a hacer es ir aquí y hacemos así. Lo vamos a hacer en la forma corta, que va a ser $0.id, el ID de nuestra película, a que va a ser igual al movie ID que le pasamos por parámetro a la función. Así que movie ID. Y con esto lo que hemos conseguido es que el método get va a obtener una colección de objetos tipo movie. Aquí ya infiere el tipo, que va a ser de tipo MovieDB, y sabe que tiene una propiedad ID. Hacemos el filtrado diciéndole que el ID tiene que ser igual a MovieID. Al tratarse de una primary key sabemos que tendrá o 0 resultados o un único resultado. Nunca tendrá más de uno. Todo esto es igual que antes. Nos suscribimos para ir recibiendo cambios y aquí al ir recibiendo cambios vamos a cambiar cómo los recibimos. En este caso lo que vamos a hacer es añadir a una propiedad movie el último de los ítems que viene en results. Podría ser el último o podría ser el primero, nos da un poco igual.
porque siempre con esta consulta que estamos haciendo aquí tendremos o 0 o 1. Ahora tomamos cómo hacemos esta conversión y se lo seteamos a la propiedad que tiene el publisher movie. Eliminamos esto y cambiamos $0 en este caso por _movie. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle este movie que hemos acabado de crear, se lo seteamos a la propiedad publisher movie. De este modo estaría la vista actualizándose en este momento. Y cuando no encontremos ninguno, lo que vamos a hacer es que movie va a ser nil, que era lo que estábamos haciendo aquí en la lectura en el API. Vamos a ver cómo funciona esto. Como veis, sigue funcionando igual que antes. Lo que está cambiando es el recorrido. Igual que antes. Hacemos petición al API y hacemos petición a esta consulta. La primera vez que hacemos petición no tendrá resultados, así que irá por el nulo. Cuando llegue la respuesta del API, lo que haremos será convertir a un objeto de base de datos y almacenar. En ese momento volverá a saltar por aquí, tendrá resultados y se te hará correctamente movie. Sobre lo que hablábamos antes de no devolver directamente aquí un t, os voy a explicar por qué es. Si devolvemos aquí un t optional, lo que puede pasar es que cuando nosotros aquí nos suscribamos a esa consulta, la primera vez va a ser nulo, con lo cual este collection publisher no se va a ejecutar y no se va a quedar escuchando nuevas actualizaciones. Es por eso que a mí personalmente lo que me gusta es devolver un results que no va a ser optional, que sabemos que se va a quedar escuchando. La primera vez la consulta va a estar vacía, pero sabemos que en algún momento van a llegar resultados. Nos quedamos escuchando a que vengan algún registro en esa colección y cuando lleguen van a estar por aquí. De este modo no tenemos que hacer ningún otro artilugio raro para poder empezar a escuchar. Y bien, hasta aquí el vídeo de esta semana. Quedan muchas cosas por hacer. Estamos repitiendo varias cosas por el código, que es lo que vamos a cambiar la semana que viene. Así que, si os interesa, si queréis seguir evolucionando esta aplicación, darle un gran like al vídeo. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que os notifique de nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.